En este capítulo de Autor Material conversamos con Hugo Covarrubias, director de la película animada Bestia. La narrativa de Hugo Covarrubias está en Autor Material. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Autor Material. Bien, ¿y tú? Gracias por la Todo bien por invitación. acá. Oye, primero que todo agradezco que estés con nosotros en el programa. Queríamos conversar contigo sobre el cine de animación que se está haciendo en Chile, pero sobre todo de tu trabajo. Mira, tú eres diseñador gráfico y realizador audiovisual. Claro. Comenzaste en el teatro, creando la compañía de teatro de animación Maleza. Y en 2007 hiciste tu primer cortometraje, ¿cierto? El almohadón de plumas. ¿Cómo nació el gusto por la animación y por el stop motion, por lo audiovisual, Hugo? Bueno, por lo audiovisual viene un poco desde antes, de cuando yo era chico. No sé, mi papá una vez se compró una cámara de video. Tuvo la suerte de viajar gracias a un amigo que trabajaba en una línea aérea. Pudo viajar a Estados Unidos y compró una cámara de video, estas grandes, así como con una maleta donde se me metía el VHS. Ya. Y, y siempre estuvimos como muy ligados a esa cámara, como que había muchos videos, tenemos muchos videos familiares y grabábamos gags con mi hermana y con algunos compañeros, y ahí siempre tuve la inquietud del cine, y finalmente estudié diseño gráfico y me gustó mucho estudiar diseño, y ahí en la carrera decidí empezar a experimentar con algunas piezas animadas en 2D, dibujadas, y me empezó a gustar un poquito la animación, y al mismo tiempo, como yo había estado en un taller de teatro en el colegio, con el Iván Álvarez de Araya, que es el actor del Reemplazante, somos compañeros de colegio, entonces nos metimos a ese taller, el Iván siguió su carrera como actor, y empecé a trabajar en una compañía de teatro con el Iván, en Teatro del Vacío, y ahí empecé a hacer visuales para teatro, y algunas animaciones en Flash, algunas animaciones, algunos fragmentos de video, y después de eso conocí a la Muriel Miranda, que somos compañeros en la compañía Maleza todavía. Ahora no tenemos ningún montaje, un nuevo montaje, pero nos conocimos y empezamos a desarrollar esta idea de hacer una obra de teatro que partió de una idea que tenía ella con la María José Sibal, y se empezó a desarrollar a gestar esta idea de hacer una mezcla que sea un poquito más intencionada con lo visual. Finalmente yo encontré que a lo mejor ya habían muchas obras de teatro que se habían realizado de esa forma, y se me ocurrió quizás que podíamos ir un poquito más allá y meter animación. En ese tiempo igual estábamos trabajando con el Francisco Papas Fritas, el artista visual, y él hacía unos muñecos de masking tape muy similares a los que hacen los cazalobos, y hicimos unas fotos que representaban a las actrices en su versión muñeco, una especie de diorama que hacía el Papa. Entonces empezamos a fotografiar estos personajes, el Papa los construyó, y quisimos representarlos de esa forma para después llevarlo al diaporama. Pues dijimos, ya, pero ¿por qué no hacemos una animación? Y ahí empezamos a averiguar cómo se llamaba esta técnica, y se llamaba stop motion. O sea, estoy hablando del año 2004, 2005, más o menos, cuando empezamos con esta idea. Y nos lanzamos nomás a hacer una animación, mandamos un fondar, lo perdimos, después nos volvimos a mandar, lo ganamos, y hicimos esta obra que mezclaba teatro con animación, stop motion, donde había una interacción directa entre las actrices y los personajes animados. Entonces habían diálogos de un personaje proyectado en una pantalla con el personaje en vivo en la puesta en escena. Entonces en ese sentido como que eso nadie lo había hecho. Los doblajes también, los foleys y los doblajes eran hechos en vivo, entonces
con todos esos factores a la obra le fue súper bien, salió elegida la mejor obra emergente, hicimos giras por Francia, por República Checa, por Sudamérica también, y nada, tuvimos 9 temporadas en Santiago, en lugares súper importantes como Matucana, el Teatro Nacional, Oh, el Museo de Bellas Artes. Entonces como que mucha gente del mundo medio audiovisual empezó a ir a ver la obra porque tenía animación, y empecé a relacionarme con el medio audiovisual ya más directamente, porque antes me relacionaba pero de una forma más indirecta, y ahora ya era más directamente. Ahí conocí a la Maite Alberdi trabajando en una serie de Planeta Pérez Prado, a la Paola Castillo, que fueron a ver la obra, que me encantó. Desde ese mundo del under, de alguna forma, la pega brilló por sí sola y empezó a generar frutos. claro. El día de hoy me tienen viviendo un poco de esta técnica que es el stop motion. Oye, ¿y cómo fueron los comentarios cuando presentaban la obra en el extranjero? Habían comentarios que eran, por ejemplo, no sé, pues Javier Ibacache, no sé si conocen a Javier Ibacache, que bueno, ahora es como una especie de gestor cultural ya, y en ese tiempo era crítico teatral, y, y era, claro, muy incisivo en sus críticas, hacía pebre a muchas compañías, y claro, a nosotros le gustó la obra y dijo que le parecía muy cercano a obras que a lo mejor europeas, y que a lo mejor que era como una renovación de lo que había hecho la tropa anteriormente, como que hizo una serie de críticas súper buenas, pero también dijo que era muy difícil superar ese hito, porque era muy cercano al mayor logro de una compañía de teatro de ese género, digamos. O sea, entonces él se imaginó, y claro, tenía un poco de razón porque nos costó varios años después para volver a estrenar una obra que tuviera la misma repercusión. Hicimos 2 obras después y como que no fue lo mismo. Y después estrenamos Un poco invisible en el año 2013, que es una obra de Andrés Kalavsky. Y ahí volvimos a tener ya una repercusión más o menos importante. Y claro, nos establecimos también con una compañía que era netamente de teatro animación. Claro, suele pasar eso con la primera obra, con el primer trabajo, es como superar con lo que viene esa primera obra, ¿cierto? Ese primer trabajo. Cómo se supera, y Claro. claro, y cuando hicimos la siguiente obra era como que ya estábamos como, bueno, hasta también teníamos a cuestas del almohadón de pluma, entonces esto requiere mucho trabajo. Entonces tuvimos, por ejemplo, casi 2 años haciendo Maleza, y después un año haciendo el almohadón de pluma, y después uno queda un poco cansado, entonces después hicimos otra obra de teatro y le pusimos un poquito menos de animación, y no fue lo mismo, ¿sabes? Como que la gente esperaba que fuera un Maleza 2, Claro. y no fue, no se encontraron con eso, se encontraron con otra cosa, una cosa más teatral, pero con algunos indicios de animación insertos por ahí. Y ahí, claro, ahora no tenemos una nueva obra, y hay mucha gente que nos dice que tenemos que hacer una nueva obra y volver a montar, y sobre todo ahora que, no sé, pues yo me empecé a dedicar más a la animación, y hicimos después un segundo cortometraje que es La Noche Boca Arriba, y ahora con Bestia, obviamente a la gente le da ganas que, que se vuelva a realizar una obra de teatro, sobre todo con el nivel estético que a lo mejor estamos manejando ahora. Y bueno, y derivó de esto también en el estudio Maleza, que en el fondo es como, pero tuvimos como un poquito de receso, también tuvo que ver el estallido un poco, y la pandemia, y el proyecto Bestia, y otro proyecto en el que yo estaba trabajando también. Puerto Papel también, como Puerto Papel fue una serie que creamos con Álvaro Chepi, y estuve trabajando como 4 años en eso, entonces eso también generó una pausa más o menos larga en la compañía, y queremos retomar ahora. Claro, y además frente al escenario actual es súper necesario realizar este tipo de trabajo, este tipo de obra. Claro, y es como ese mito que existe sobre, bueno, en el teatro se da más, que el teatro es mucho más político que el cine. Uno piensa que el cine es súper político, pero el porcentaje de películas que hablan de la dictadura o de temas netamente políticos es súper bajo. O sea, de la dictadura es como el 14%, y si juntamos todas las temáticas políticas no llegan a ser ni el 20%. Sí, sí, es cierto. Cuando conversamos acá con los directores, directoras, siempre que ahondamos en ese tema y yo siento que hay una suerte de frases cliché, ciertos lugares comunes acerca del cine chileno, porque en definitiva lo que falta es descubrir todo lo que se está haciendo. Si tú entras a Onda Media hay mucho en el catálogo que puedes ver del cine chileno, diferentes narrativas, ¿cierto? Diferentes directores y no todo es político. Hace algunas semanas me llegaban comentarios de la visión de franceses, alemanes, belgas. Entonces como que ellos obviamente
valoran esta temática universal que engloba Bestia, pero los comentarios acá son súper, o sea, no tan distintos, pero son mucho más profundos. El análisis que se hace, lo necesario que lo encuentran, o sea, ahí tuvimos el estreno online y yo me emocioné igual porque habían una serie de comentarios al costado que no paraban, era como, oye, pero esto es demasiado increíble, es demasiado necesario. Creo que una nueva forma de abordar quizás algunas temáticas y creo que hay que seguirlo haciendo, porque obviamente después del estallido cambian algunas cosas, entonces hay formas de trabajar temáticas, por ejemplo, políticas, pero no necesariamente estar hablando literalmente de algo panfletario. Sí, bueno, eso es algo que siempre va a aparecer en las narrativas chilenas, en el cine chileno, ¿cierto? El audiovisual chileno, porque está acá, está entre nosotros, está en la sociedad. Entonces, no hablar de eso o que no se hable de eso es prácticamente imposible, siempre va a estar presente. Sí, y obviamente incluso está en una película de ciencia ficción, no sé, como que el otro día como formamos parte del catálogo de Cinema Chile, en todos los proyectos que van a Cannes al mercado, ahí estuve viendo y por ejemplo hay una peli de ciencia ficción de Jorge Holguín y uno dice, ah, ya, mira, Jorge Holguín está haciendo ciencia ficción ahora y como que bueno. eh, a mí igual me gusta mucho la ciencia ficción antigua también, así como que lo que hacía Tarkovsky en ese sentido era para mí es como primordial. Solaris, por ejemplo, hay mucha política dentro de esa peli. Bueno, Tarkovsky es pura política sin panfletar. Entonces, pero habla de la sociedad, todo su simbolismo tiene que ver con un análisis sociopolítico también, pero también es súper profundo, es súper psicológico y es súper introspectivo. Entonces, a través de todas esas capas de lectura, una de esas capas, obviamente hay algo político, porque sin duda que somos personas que estamos muy ligados a la política, somos parte de una sociedad. Tendríamos que estar viviendo en el bosque para no estar empapados de política. Es difícil abstraerse de eso, está en el cotidiano, es complejo no tenerlo presente. En el cotidiano. Oye, Hugo, ¿y cuáles son tus referentes? ¿Cómo se expresan estos en tu trabajo? Hay referentes de animación que son Sven Meyer, que era un tipo, un autor checo, un artista checo, que es director teatral también, dramaturgo y animador y cineasta. Entonces como que una persona súper integral, entonces me identifica mucho como persona. Porque tiene esta mezcla, fueron nuestros primeros referentes para Maleza, porque obviamente era como que ya veíamos el Fausto y era una peli que tenía un teatrito con marionetas de madera y después tenía animación como pixelación, stop motion, entonces era una mezcla y live action, entonces nos voló la cabeza. Pero claro, también tengo otros referentes, por ejemplo, no sé, Giri Trinca también, que es otro checo animador, pero también otros referentes como Tarkovsky en el cine, guionistas como Charlie Kaufman me siguen influenciando, como que es como hay una profundidad y una forma de tratar los temas porque uno se puede influenciar de distintas formas, como no, si bien obviamente no sé si me interesa tanto hablar las mismas temáticas que puede hablar Kaufman, pero de la forma en que las trata sí creo que me influencian mucho, porque claro, es como tratar de imaginarse las cosas o generar esas imágenes narrativas o imágenes visuales que él genera, eh, tratar de generar de la misma forma, pero con otra temática, entonces cada uno se va influenciando quizás de ciertos autores, y claro, autores también mucho más conocidos como Kubrick también, ¿no? O sea, obviamente hay muchas influencias de distintos lados y también de tipos de cine, por ejemplo, sobre todo para Bestia y para el trabajo inicial que es Maleza. En Maleza, por ejemplo, estábamos muy influenciados por el cine de horror de los años 60, por ejemplo. Hitchcock, Polanski, Antonioni. O sea, Antonioni no es horror, pero en el fondo es como muy psicológico. Entonces, creo que esa estética, por ejemplo, se ve también en Bestia. Esa estética narrativa, digo. Es como todas esas temáticas abordadas desde la psicología del personaje, que es como ese thriller, todos los thrillers psicológicos de los años 60, que en el fondo creo que me marcaron mucho cuando yo también era chico, realmente vi algunos thrillers psicológicos de los 60
y me dan ganas de hacer eso y agarraba la cámara con mi hermana o con mi hermano chico y grabábamos algo como un thriller, ¿cachai? Y en Bestia creo que está muy empapado de eso también, de esos thrillers psicológicos y también del folk horror actual o también thrillers psicológicos más nuevos como los de Yorgos Lanthimos o Ari Aster, que ahora está haciendo como el exponente máximo como del folk horror actual, ese horror como de día y con una estética y que en el fondo estéticamente está muy cuidado, pero tratando temas muy perversos. Creo que es algo nosotros, ponte tú, sin conocer el folk horror en el año 2005, de alguna forma igual lo hacíamos. Sí. Sí, yo creo que Chile es un lugar especial para hacer folk horror. Mm. Está ahí el escenario. Hay un mundo por explorar ahí. Bueno, León y Cosiña, que trabajaron también en el corto, o sea, no el Joaquín, pero sí el Cristóbal y Niles, que son de Diluvio, ellos hicieron la post del corto, entonces, y obviamente les gustó la estética del corto, es distinto a lo que hacen ellos, ellos hacen algo mucho más experimental, pero obviamente les gustó eso porque también les gusta un poquito el folk horror. De hecho ahora Ari Aster es como va a ser el productor ejecutivo, uno de los cortos, del último corto que hicieron. Entonces como que para Bestia, cuando estrenamos en Annecy, hicieron un paralelo, como que dijeron, pues, si Yorgos Lanthimos y Ari Aster se juntaran para hacer una película stop motion, seguramente sería algo como Bestia. Bonito lago, ¿eh? Tremendo piropo. Oye, Hugo, ¿qué te atrae del stop motion? Porque es una técnica súper particular en la animación. Lo que pasa es que es una técnica que reúne muchos factores que a mí me gustan, que es como la plástica, o sea, desde el diseño, como soy diseñador, hay muchas cosas que hay que diseñar. O sea, de hecho, yo casi siempre hago diseño-producción, que es como una especie de dirección de arte, pero un poco más omnipresente, que es como el production designer. Entonces casi siempre yo hago diseño-producción, independiente que haya una dirección de arte. Y creo que me gusta eso, me gusta estar pendiente de todo lo que se diseña y para crear un mundo. Entonces tenéis la posibilidad de crear un mundo por completo desde cero. Y me gustan las cámaras, me gustan los focos, me gusta el cine. Entonces creo que es una mezcla perfecta para las cosas que a mí me hacen sentir cómodo. Y creo que me siento muy cómodo de esa forma. Entonces, diseñar a partir de la psicología del personaje, que es una cosa que hacemos desde el principio. El no trabajar con actores también es algo muy interesante, como que pasa el animador pasa a ser el actor. Entonces todo el mundo dice que los personajes se mueven un poco como yo, y eso pasa siempre. Cada animador o cada realizador de stop motion, como que sin duda a lo mejor los personajes van a tener algo de ese director. Entonces pasa a ser algo casi como biográfico desde la cinética. Entonces es algo súper interesante, y desde el punto de vista teatral también es muy interesante enfrentarse a lo que representa un muñeco. Claro, además está el desafío de cómo le das vida a un objeto, a un muñeco, algo inanimado. O sea, por ejemplo, cuando vi Anomalisa, no sé si tú viste Anomalisa, igual ahí como que yo dije, hay muchas posibilidades con el stop motion. Entonces, claro, Anomalisa tiene algo que igual me voló la cabeza, que fue como ocupar esta técnica y ocupar también la figura de la super marioneta que planteaba Gordon Craig, que es como en el fondo cómo uno puede articular un personaje desde cero al antojo del director, que puede ser algo muy egocéntrico, pero finalmente termina teniendo niveles de lectura impensados. Y eso pasa, yo creo, en Anomalisa. No sé si Charlie Kaufman, yo creo que sí. Charlie Kaufman es una mente brillantísima, entonces a lo mejor él está súper consciente de esa. Lo hizo en Malkovich. Entonces, como que creo que está súper consciente de ese concepto de la super marioneta. Entonces, ese concepto es algo que a mí me hace seguir buscando y explorando, y creo que ahora en Bestia como que se desarrolló un poco más. Claro, claro, y además te permite esa empatía, esa conexión con un personaje que es un muñeco, ¿cierto? Que es algo complicado de hacer, pero está ahí, se puede hacer. Sí. Oye, Hugo, delante hablábamos de que tú eres docente, ¿cierto? ¿Cómo ves las nuevas generaciones de estudiantes, los chiquillos que están entrando a estudiar, por dónde van sus búsquedas, ¿cierto? Sus intereses artísticos. También depende de en qué universidad estén. Lamentablemente depende de eso también. Y creo que no quiero decir con esto que sea una mejor que otra, sino que
He hecho clases en varias universidades, no sé, por ejemplo, la primera vez que hice clases fue en la Católica, después hice clases en la América, después en la Mayor, ahora estoy haciendo clases en el Arco y en la Universidad Austral, sobre todo, por ejemplo, en estas últimas dos universidades y en la Católica también. En la Católica no existe la carrera de animación, todas las otras que nombré sí son animación, pero sí existe la carrera de cine en la Católica y claro, ellos tienen una visión estética bastante avanzada, como que ahí también hay algo educacional que obviamente tiene que ver con los recursos y todo. Y obvio, claro, ahí fue relativamente fácil hacer que entendieran. Hicimos clases con el Niles Atalay. Y después, claro, en las otras universidades, como la Mayor, tienen otro enfoque que es como un poquito más industrial. Es como enseñarles a que animen, algo mucho más técnico. Que animen o sea, que animen y se manejen un poco en todos los ámbitos de la animación, pero enfocados mucho más hacia una industria, quizás más que hagan cine. Entonces, claro, en el Arcos y en la Universidad Austral tienen un enfoque un poquito más libre, y creo que los enfoques son distintos y los dos me parecen válidos. Como que creo que hay un tipo de joven que se interesa mucho más por hacer algo como del corte Cartoon Network o Nickelodeon o cosas mucho más industriales que se puedan ver independiente, que tú te podías experimentar ahí igual. O sea, como que Hora de Aventuras me parece algo, una obra genial. Entonces como que también se puede. Y por otro lado, y claro, y hay un grupo de chicos también que a lo mejor no les interesan tanto temas tan políticos, y también me parece válido, si tiene que existir de todo, tiene que convivir. Pero claro, en el Arcos, por ejemplo, y en la Universidad Austral también hay una ansia como para contar temas un poquito más psicológicos, un poco más ligado al cine. Bueno, en la Austral es cine. Y en el Arcos también hay unas ganas de tratar temas un poquito más oscuros, a veces políticos, a veces biográficos, que tengan que ver con la historia. Eso es lo que yo he notado. Lo que yo he notado, así como que depende de... Porque obviamente si tú te querís meter a una universidad, veis la malla y decís, ah, claro, esta tiene todo lo que a mí me interesa, que son cosas que tienen que ver con la industria, me meto a estudiar ahí. Creo que eso habla súper bien también y creo que hay que seguir explotando eso. Pero no hay que dejar de lado este enfoque un poquito más artístico y un poquito más ligado a la crítica y a la reflexión. Yo estudié en el Arcis, por ejemplo, entonces si se hubieran hecho las cosas bien en el Arcis, yo creo que seguiría siendo una súper buena universidad y habría evolucionado. Y siempre me pregunto yo con gente cómo habría sido una escuela de animación en el Arcis, y habría sido, yo creo, quizás brutal. Claro. No, y lo otro es que cuando uno entra a estudiar a una universidad o cualquier institución, uno entra por su lineamiento, ¿cierto? Por una búsqueda, por lo que hay detrás de esa institución, más allá de la asignatura, ¿cierto? Del pensamiento de esa institución. Y yo elegí el Arcis porque me identificaba mucho más, y cuando fui a la entrevista que me sentí como mucho más quizás cómodo. Todo depende de lo que uno quiera y de qué forma uno lo aprovecha. Y hay muchos cortometrajes y series que han salido de alumnos de la Mayor que han sido súper exitosas, y tienen un equipo docente súper pro también. O sea, los mismos chilemonos funcionan como de la mano con la Mayor, y es una super escuela. Es muy bacán porque hay muchas universidades que están impartiendo la carrera de animación, entonces como que se va generando de a poco, y ojalá que siga pasando. Que sigan habiendo universidades especializadas más o menos en un enfoque y otra en otro, pero cuando uno ve que todas están en lo mismo, ahí como que igual estuvo pasando en un tiempo, pero ahora ya uno ve que hay distintos enfoques en distintas universidades, y eso yo creo que es súper necesario. Oye, yo leí que tú estabas trabajando en una serie, Sander, ¿cierto? Que es para niños, es filosofía para niños. Cuéntame un poco más acerca de eso. Yo hice la dirección de arte, la serie ya se terminó. Creo que ahora están en algunos procesos de postproducción nomás, pero la serie se terminó de rodar hace un par de meses. Y yo la semana pasada, ponte tú, hice como mi última labor de dirección de arte. Ha sido la única producción en la que he trabajado solo en dirección de arte. Es un bonito proyecto porque abarca temas desde obviamente para un público de menor edad, creo que es de 7 a 10 años, creo que es el target.
Y claro, aborda la filosofía desde un punto de vista mucho más como coloquial. Por ejemplo, no sé, ¿qué es el miedo? Hay un capítulo que habla del miedo. O sea, porque no sé, Sander, que es un robotito, que tiene conciencia, se hace preguntas que en el fondo son preguntas filosóficas que todos los niños se hacen. Entonces, como que yo me acuerdo cuando chico, que también eso está en Un poco invisible, que una obra que hicimos con el Andrés Kalavsky. Yo siempre me preguntaba, por ejemplo, si estas manos realmente eran, o sea, si esta persona realmente soy yo o es como una representación. Entonces, después uno ve Matrix y uno dice, oh, chuta, parece que pensaba estas mismas cosas cuando era chico. Y si te preguntáis eso cuando eres chico y después lo lleváis a un programa de televisión o lo lleváis a una obra de teatro y después se te acerca un niño y te dice, tu obra habla del futuro. Que me pasó después de una función de Un poco invisible, que se me acercó el hijo de la Paola Giannini, que es una actriz, y me dijo eso, me dijo que me encantó la obra porque tu obra habla del futuro. Todo esto que está pasando va a pasar después. Y yo, ay, qué loco, como que fue como la interpretación que puede hacer un niño y es súper filosófica, sí. Aparte, entonces creo que es súper necesario explorar esa introspección y esa reflexión y estos temas como más existenciales. Mira, tú hiciste 2 cortos basados en escritores latinoamericanos, ¿no? El almohadón de plumas de Horacio Quiroga y La noche boca arriba de Julio Cortázar. En ambos trabajos se habla del miedo y ambos tienen un giro final que juega con el terror incluso. ¿Qué te trajo de ambas historias, Hugo, para transformarlas en animación? Claro, bueno, principalmente es como un acto de como homenaje también, homenaje a... Porque no sé, creo que eso, sobre todo esos 2 cuentos, bueno, habían varios cuentos más que me gustaron mucho, como las cosas que le hacen leer uno a uno cuando está en el colegio, como Edgar Allan Poe, o no sé, libros de cuentos de Cortázar completos, que ahí está lleno de cuentos buenísimos que después se adaptaron un poco para el cine. O sea, uno lee Casa Tomada y es como los otros de Amenábar, como lo mismo. Entonces, como que Continuidad de los Parques, como David Lynch. Entonces, como que creo que hay una sincronía ahí, o también homenaje, yo creo que, o una influencia. Como que yo siempre pensé como que David Lynch, además que leyó mucho Cortázar, y nadie lo sabe. Y eso por una parte, y por otra también era como, qué bonito sería como que se hiciera siempre esto, como estas adaptaciones al cine de cuentos, porque más de alguna vez nosotros también nos mostraron algunas adaptaciones. Yo me acuerdo de haber visto, no sé, Crónica de una muerte anunciada, haber visto una película del libro, que primero leímos el libro, después vimos la película y hicimos un análisis de qué es lo que no estaba en la película y qué es lo que era inventado o no, cómo era esa adaptación. Entonces, algo súper interesante para las futuras generaciones. Entonces, como que tiene un doble propósito, un triple propósito, yo creo, que era aprender, como perfeccionar un poco una técnica, este acto como de generosidad porque sigue dando vueltas en colegios. O sea, yo veo la página o sea, el YouTube de los cortos, porque ya están liberados, entonces como que, y muchos comentarios de niños como que muchas gracias, ahora entendí el cuento. Entonces es como, y digo, ya, qué buena, y cada cierto tiempo hay alguna venta del cortometraje para que se incluya en algún catálogo de alguna escuela, y te hablo desde Nueva York, España, México, Argentina, Chile harto, pero como que, no sé, tiene una utilidad súper importante. No sé, creo que es algo muy bonito y creo que se ha ido perdiendo esto de las adaptaciones de la literatura al cine, y creo que hay que seguirlo haciendo, porque está bien inspirarse. Y nada, creo que esos eran los propósitos, y también queríamos perfeccionar también la narrativa visual y la técnica, la animación también, la cinematografía. Hay una serie de cosas que se fueron puliendo, y creo que es como una suerte de aprender haciendo. Oye, además hay tanto cuento latinoamericano por contar. La misma Casa Tomada que nombraste tú es un cuento extraordinario. Claro. Oye, Hugo, mira, hablemos de la escena audiovisual chilena, como le llamo yo. ¿Cómo ves lo que se está haciendo en cine, en serie, en general en lo audiovisual? Por una parte era cosa de tiempo nomás. Era cosa de tiempo de que la animación esté donde está ahora, que era cosa de tiempo de que saliera el Oscar.
Quizás va a volver ahora, claro, va a ser cosa de tiempo de que tengamos otro premio importante en algún festival importante. Porque claro, nosotros nos ganamos ahora un premio en Annecy. Es súper difícil ganar en Annecy el cristal. De hecho, como Casalobo y nosotros somos los únicos chilenos que hemos podido ganar algo en ese festival. Creemos que es cosa de tiempo para que hayan siguientes logros. Y en ese sentido creo que cómo se ve la escena actual y cómo se ve más o menos a futuro, creo que a mí me parece bastante auspiciosa. Es cosa de ver el catálogo de Cinema Chile ahora, que está en Cannes y está plagado de películas muy buenas. Es cosa de revisar Onda Media y películas que uno a lo mejor no había visto y que se ven súper actuales. Esa verosimilitud del cine chileno, que a lo mejor estuvo carente, creo que cada vez están saliendo más verdaderas las películas y con mucho más corazón. No sé, la Claudia Guayquimilla, que yo la conozco, trabajamos juntos en Zumbasti con una producción, y trabajó ella también en Cantar con Sentido, la conozco perfecto. Sus películas son increíbles, yo la conocí cuando todavía no hacía ninguna, cuando era asistente de dirección, ¿cachai? A la Maite Alberdi también la conocí siendo asistente de dirección de la Paola Castillo, y después salió con todos estos cortos desde las peluqueras, el salvavidas, que ya es una peli, y después veo, no sé, Mala Junta de la Claudia Guayquimilla, y ahora está sacando 2 películas más. Entonces como que hay una pauta, y es súper bueno que hayan estas mujeres tan importantes en el cine, que estén marcando una pauta y en el fondo, no sé, es como que nos agarraran y nos dijeran, así se hace cine. No se hace cine desde lo que yo pretendo copiar de alguna película francesa que vi, o sea, me encanta Leos Carax, pero en el fondo no hay que imitarlo, sino que en el fondo hay que nutrirse e inspirarse, y en el fondo es bacán sentirse inspirado también por algunos autores nacionales, ¿cachai? A mí me inspira mucho el trabajo de Diluvio, me inspira mucho el trabajo de la Maite, de la Claudia Guayquimilla. Tiene que seguir en esa línea, y también desde el lado, no sé, Perutios Novikov también, las cosas que hacen. Yo cuando vi el primer documental de ellos, como que dije, oye, bueno, no sé, parece que quiero hacer documentales, ¿cachai? Entonces que creo que inspirarse también de lo local es súper necesario, porque casi siempre nos estamos inspirando con cosas de afuera y eso nos resta identidad. Entonces creo que cuando vi Casalobo, obviamente yo dije, ya, bueno, aquí veo influencias del extranjero, obviamente, en esa peli, pero está hecha por unos chilenos. Entonces yo opto por quizás inspirarme desde el trabajo de ellos, y eso es como respondiendo a tu pregunta y respondiendo a lo mejor las preguntas que me han hecho desde cómo se explica el éxito de la animación chilena hoy en día. Era cosa de tiempo nomás, era cosa de tiempo, porque uno va aprendiendo y te va autosuperando y tiene un orden lógico, y no debería ser de otra forma. No deberíamos hacer peor cine. Claro. No, y además el punto está en no abandonar. Eso es. Siendo sincero, hace un par de meses atrás era como que, oye, creo que quiero dedicarme a hacer pan. Porque igual me gusta hacer pan. Tengo familia panadera. Mi papá tenía panadería, entonces como que es algo que sí me gustaría retomar en algún momento de la vida, pero como que en un momento lo pensé, así dije, oye, si me voy al sur y me dedico a hacer pan ¿Quién mejor. no lo ha pensado, Hugo? ¿Quién no lo ha pensado? Hay tanto ego en este mundo del cine que cuando estrenamos Bestia en Chile, me pasó que me sentí como una persona generosa, entregando este trabajo, y que ojalá sirva de inspiración, y me daban ganas de responder todas las preguntas, y sentí que entendieron el mensaje, que entendieron por qué habíamos hecho esta peli y por qué la habíamos hecho de esta forma. Y creo que ahí uno se mete el ego en el bolsillo y uno dice, ya, bacán, me están felicitando porque quedó la raja, pero es un tema súper delicado y no puedo estar tan contento, y no puedo irme a tomar una champaña y así como así. Tengo que reflexionar al respecto también. Entonces creo que en la medida que uno pueda estar constantemente reflexionando y preguntándose por qué lo hizo, creo que uno va a poder sobrevivir a este ego constante que es como la expectativa de que te ganes un premio. O sea, por ejemplo, a mí también me pasó que era como el corto iba como a súper ganador en Annecy,
y bueno, y no nos ganamos el premio principal, pero sí nos ganamos el premio Festival Connection. Y fue como que una mini desinflada, así como en el ambiente. Era como que, yo sabía perfectamente que si nos ganábamos el cristal, me iban a estar llamando así, pero guau, guau, guau. Entonces, eso hay que regularlo, porque para mí es como que estar seleccionado en Ottawa, ponte tú, que es un festival, el festival más importante de animación de América, porque Annecy es del mundo, y Ottawa es Canadá, que es un super festival. Yo siempre quise estar ahí, entonces ahora vamos a estar en Ottawa, y es como, wow, ya, creo que es suficiente, ¿cachai? Pero claro, uno siempre va queriendo Claro. más. No, y además es tan compleja esa dicotomía, eso de querer abandonar e irse al sur, que no lo ha pensado, ¿cierto? Y por otro lado está este ego del que tú hablas, con el que constantemente se tiene que luchar, ¿cierto? Y que es parte de la crítica que se le hace al cine chileno, que por un lado gana premios en el extranjero, en festivales, ¿cierto? Le va súper bien, pero cuando llega acá a la sala de cine lo ve poquísima gente, o sea, no hay una conexión al parecer entre el espectador y sus personajes, ¿cierto? Entre el público, no hay una conexión con lo que está sucediendo ahí en pantalla, entonces uno finalmente se pregunta, ¿a quién o a quiénes le quieren contar la historia que están contando? Sí, eso pasa como que... Y por eso uno valora estas obras que en el fondo llegan, calan mucho más hondo y que lamentablemente terminan siendo quizás las películas que tienen que ver con algo político. Eh, entonces creo que esa misma ansia, por ejemplo, no sé, el reemplazante, ponte tú, que es como que la gente, según la gente, que yo creo que hoy en día es lo que manda, es la mejor serie de Chile de los últimos tiempos. Bueno, la mejor serie, yo creo. Yo también la vi, independiente que esté el Iván Álvarez de Araya, que es mi amigo, pero yo soy bien objetivo, así como que no sé, creo que la serie es buena por una serie de factores, no solamente porque esté el Iván. Y uno ve eso, y claro, hay un trasfondo político todo el rato en la serie. Uno ve ya, ¿cuál puede ser la que viene después? Va la loca, ya. Y va la loca tiene un trasfondo político todo el rato, ¿cachai? Entonces hay una ansia de que te queden bien las cosas, que en el fondo después habla bien de tu película o de tu serie, que, que no sé, por orden natural recae en estas películas. Entonces hay una energía puesta ahí muy importante, que a lo mejor no la ponen los directores en otras películas que no tratan temáticas tan directas políticas, y deberían hacerlo, po, deberían hacerlo. Si tú quieres hacer una película de terror, céntrate en la psicología del personaje en vez de en el efecto, o en vez de la secuencia que quisiste copiar de una película gringa de terror. No sé, no estoy hablando de una película en particular, pero igual podemos. Sí, pero me acordé de varias. Yo también. Pero entonces, como que si no te preocupáis del personaje, el desarrollo del personaje, de la psicología del personaje, ahí hay un problema. Entonces, preocúpense también de potenciar películas que a lo mejor no tienen un trasfondo político y pueden tener un trasfondo psicológico muy importante o un trasfondo social muy importante. Que en el fondo, por ejemplo, una película romántica chilena, yo no conozco ninguna película romántica chilena que sea exitosa. Entonces, y claro, obviamente tenemos películas, por ejemplo, no sé, películas como Bonsai, que están basadas en literatura, pero la señora Juanita no conoce Bonsai, ¿cachai? Entonces, como que, ¿por qué no hay una película como Bonsai o otra película también basada en un libro de Zambra que a lo mejor no toque los temas políticos que toca Zambra? Porque a lo mejor al director no le interesa hablar de esos temas, de la dictadura, pero Zambra tiene varias capas de lectura en sus novelas, y tú podés obviar una perfectamente. Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una adaptación de tu libro, pero como voy a tratar de no hablar de la dictadura porque a mí me interesa más esto. ¿Y qué es lo que te interesa? Me interesa lo que le pasa al personaje, a tu personaje, que encuentro que es increíble. Y te preocupáis de eso y te puede salir una película increíble, pero eso no está pasando. Entonces, y después te echan la culpa a los que, claro, sí, otra película más. Y yo me acuerdo cuando recién salieron los primeros posteos del premio en Annecy de Bestia, al tiro habían comentarios, sobre todo en Instagram, de personas poniendo, estamos un poco monotemáticos parece. Entonces, chuta, amigo, no estamos monotemáticos, ¿cachai? Creo que faltan directores que dirijan bien nomás. Pucha, y si los directores que están dirigiendo bien están en los temas políticos, el problema es más grande que ese, y creo que hay que trabajarlos. Pues yo no digo que no tiene que existir un limpia piscinas, por ejemplo. Claro. ¿Cachai?
Pero ¿qué pasa si el limpia piscina se hace bien? Sí, de hecho, ayer lo estábamos conversando. Sí, uno no dice que no existan comedias, ¿cierto? Deberían existir muchas comedias, más comedias de las que hay, pero que se hagan bien, ¿cierto? O sea, no sketch filmado, son buenas comedias. El mundo de la comedia es muy interesante. Tú Sí, puedes sí. tratar temas filosóficos súper profundos desde la comedia. O sea, y el cine argentino nos lleva a la delantera en ese sentido, tiene unas comedias increíbles. Claro, sí, totalmente, totalmente. Mira, delante realizamos algo de Bestia, ¿cierto? Pero ahora entremos de lleno en este, que es tu tercer cortometraje. Fue parte de la selección, ¿cierto? Oficial del Festival de Annecy, ¿cierto? En Francia. Dura 16 minutos y está inspirado en Ingrid Olderock, uno de los personajes más siniestros de la dictadura chilena, ¿cierto? Que fue ex agente de la DINA en la década de los 70 y quien practicó torturas utilizando animales en estas vejaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Una completa bestia, tal como lo dice tu título también. Hablar de un personaje tan oscuro y tan aborrecible como este, Hugo, ¿cómo se hace en un lenguaje, perdón, tan especial como es la animación, ¿cierto? Eh, y por otro lado, ¿cómo fue este trabajo de guión también que realizaste junto a Martín Erazo, que es parte de la Pato Gallina, ¿cierto? Bueno, esa pregunta fue, no sé, la que no me dejó dormir por harto tiempo, porque obviamente nosotros agarramos este tema, fue una idea que nació a partir de realizar una serie eh, que se basaba un poquito en esta subtrama de la historia de Chile, eh, con personajes que quizás no son tan oficiales. Entonces yo tenía esta idea como de hacer una, una especie de historia secreta de Chile sin haber conocido el libro todavía. Entonces, se dio la casualidad que como al mismo tiempo Martín Erazo, el director de La Pato Gallina, me propone una idea eh, de hacer una serie y que, bueno, que se había leído la historia secreta de Chile y que bueno, y como La Pato Gallina también tiene todas sus obras hablan de temas políticos, o sea, desde El Húsar de la Muerte hasta las últimas obras, siempre hay temas políticos adentro, entonces obviamente el Martín iba quizás querer hacer algo así, y empezamos a desarrollar esta idea de hacer una serie que finalmente decantó en el cortometraje Bestia, y mandamos un fondo audiovisual con un guión más o menos base, que lo hicimos en conjunto con el Martín Erazo, y nos ganamos el financiamiento, obviamente porque era un tema muy complejo y también hecho en animación, como que llama mucho la atención, ¿no es cierto? Entonces, pero después vino un segundo reto, que es lo que a mí me tenía intranquilo. Yo no quería hacer algo biográfico. Quería que tuviera una... Y ahí es como... Ahí fue cuando traté de buscar una premisa que me hiciera sentido y que a lo mejor podía traer más de algún problema, yendo como agarrándolo como un poquito desde la banalidad del mal, como... y no tanto tampoco, sino que creo que empecé a darme cuenta y empezó a perder sentido hacer el corto en un momento, como no sé si quiero hacer un corto biográfico político panfletario. Creo que acá necesitamos una visión y tiene que tener alguna premisa más o menos clara. Y empecé a pensar en la premisa, y hasta que al final llegué a una que es: dentro de cada bestia vive una víctima, y eso me abrió un poquito la caja de Pandora para empezar a inventar otras escenas y meterlas adentro y otras instancias, como por ejemplo, no sé, fijarme en aspectos psicológicos de Ingrid Olderock, como la paranoia, para crear un mundo inexistente, por ejemplo. Se me dieron ganas de ver qué es lo que puede soñar esta mujer. Ya, a lo mejor sueña con el perro. ¿Y cuál es el sueño que tiene con el perro? Y inventé un sueño con el perro. Entonces, claro, teníamos esta base que era como investigamos en el libro de Nancy Guzmán, entonces nos hicimos una cronología y, y nada, pues también había que buscar un clímax, un punto de giro. Entonces, ¿dónde podría estar este punto de giro ya? Bueno, ella también se frustró. Bueno, ese puede ser un punto de giro. ¿Sí? La frustración de ella. ¿Cómo se frustra un torturador? Agarré el guión y lo transformé en lo que es Bestia ahora, que es como una visión más de director. Nos tratamos de imaginar con la Constanza Bete, que es la directora de arte, nos tratamos de imaginar cómo era el interior de la casa de Ingrid Olderock, solamente la vimos por fuera, entonces como que ya.
yo creo que la cocina está acá, listo, da lo mismo porque no es lo importante. Lo importante es mostrar un poco su aspecto humano sin empatizar. Me di cuenta que sí, que hay algo de eso, pero en el fondo no tiene solución. Entonces, como que no es empatizar, sino que en el fondo decir, claro, esto tiene una lógica. Entonces, si uno entiende esa lógica, puede que después no se repita. El problema es que se sigue repitiendo. Entonces, que ahí empezó a cobrar cada vez más sentido a lo Kaufman en Anomalisa, que es como, es perfecto tratar de articular un personaje tan perverso desde cero y, y que tenga esta cara sin expresión, que es de porcelana y que no sea gratuito, ¿no? Que no es como, ah, claro, lo hicimos de porcelana porque en el fondo, claro, nos gustan los hermanos Kwai. No, tiene una lógica, tiene o sea, hay una estética narrativa detrás, no solamente estética visual. Creo que ella era una especie como de muñeca de porcelana porque se veía como una persona muy normal que caminaba por la calle y personajes como ella se siguen moviendo en la ciudad y pueden estar tomándose un café al lado tuyo y torturaron. Y creo que de eso se trata también el corto, como mostrar esta cotidianidad del personaje, mostrar su relación con su perro, con su cuerpo, miedo y frustraciones, como dice la... Porque tiene que ver con eso y sin empatizar. Puede llegar a aparecer alguien que piense que a lo mejor estamos empatizando con el personaje. Tiene todo el derecho a pensarlo, pero no es así. No, y qué importante es la narrativa estética, ¿cierto? En lo que tú estás haciendo y en general en lo audiovisual, ¿cierto? Claro, a mí me resultó súper interesante tratar de mostrar una mente así de obtusa, pero también con una causa detrás. O sea, Ingrid Olderock tenía familiares nazis y ella se declaró nazi desde niña. Y eso así es como la educaron. Entonces, en ese sentido, obviamente puede ser una víctima de una serie de situaciones que la marcaron en su vida y que no se dio ni cuenta y termina siendo una mujer perversa y una de las mujeres más detestables de la historia política chilena. Claro, porque hay una dualidad entre este perro amaestrado y ella, Claro. que también está amaestrada, Sí. y también asimismo ella maestra a otras mujeres a torturar, que eso no está en el corto, pero sí está en su historia. Entonces el corto no es una biografía, nosotros agarramos cierta estructura para tratar de narrar algo mucho más personal y con una visión más de autor que Sí. algo tan panfletario. Sí, de hecho la revista Variety describió a la protagonista, a Olga Olderock, diciendo, trata a su perro como un humano y a los humanos que tortura los trata como bestias. Fuerte. Claro, entonces ahí hay una... Porque claro, yo considero que ella es una bestia, pero ella trata a todas las personas que son inferiores a ella como unas bestias. Pero ella no se da cuenta que ella también es una bestia para sus superiores, que después la desecharon, pero lo único que la hacía brillar en este mundo lleno de machismo también era que era buena torturadora. Lo que rodea a Ingrid Olderock da para hacer 7 películas, yo creo. Y Bestia es una. Claro, claro, y tú lo estás diciendo, sí, hay múltiples capas que se pueden seguir contando de la vida de Olga Olderock, hay hartos lados de ella que se pueden seguir, de los cuales se puede seguir hablando. Mira, Hugo, este es un ejercicio que hacemos acá en el programa, es si tú tuvieses que convertir a Chile en una obra audiovisual, en este caso una obra stop motion, ¿cierto? ¿Qué harías? ¿Qué harías con Chile en esa obra? Uf, tengo una idea de hacer una película un poco autobiográfica, porque yo viví en una familia con una panadería que en este caso decidieron no sé, inaugurarla y construirla en Lo Espejo. Entonces como que vi mucha realidad. Entonces me gustaría hacer una película que hablara un poco de eso, de la visión de un niño en una familia de clase media que en esos tiempos tenía orientación más de derecha. Entonces, claro, como yo fui, como en el fondo, no quiero ser yo porque quiero ficcionarlo también, como yo me fui preguntando miles de cosas y me fui dando cuenta de una realidad sociopolítica en un país que estaba obviamente fracturado y tenía mucho que ver con Bestia también, y cómo se puede hacer una radiografía de un país mostrando una familia que no tiene nada de malo, sino que está también muy influenciada por una ideología un poquito más extrema en el mal sentido, digamos. Y una familia que también me entregó muchos valores positivos. Son mucho más los valores positivos que los negativos. Entonces, como que en ese caso
no es como el pacto de Adriana en ese caso. Es como una especie de decir que heavy que mi papá solo votaba por la derecha, pero no era facho. Y por otro lado también tuvo un tío, o sea, el hermano de mi papá murió de forma un poquito trágica porque murió de SIDA en un tiempo en que estaba. Entonces creo que hay una serie de factores que uno siempre piensa que la vida de uno puede ser muy fome como para basarse para hacer una película y hacer que un personaje sea una especie de inspiración de la vida propia. Pero claro, me fui dando cuenta que cada uno de nosotros puede tener algo muy importante que contar y, y creo que esta película que tiene tono documental, pero es ficción, con miles de preguntas existenciales también. Como por ejemplo que me preguntaba cuando era chico que los errores de continuidad en las películas eran a propósito. Porque había muchos errores de continuidad en las películas de los 80, siguen habiendo, pero antes eran muchos. Yo pensaba que eran a propósito para que nos diéramos cuenta que era una ficción. Entonces, como que en ese sentido, hacer ese juego poético bajo el prisma de un niño, mostrando la radiografía de un país hasta el día de hoy, incluso hasta el estallido, creo que es la forma en que yo retrataría el país en este momento. Claro. Buena lectura ahí. Sería en animación, sería como una especie de documental animado. Tiene que ver con las cámaras que yo te he comentado antes, con todos estos videos caseros, que son como referencias de movimiento para generar estos espacios en miniatura. Entonces hay una meta representación ahí de cómo una familia vivía en una burbujita, en un barrio en que estaba todo mal en algún momento y para nosotros estaba todo bien. Sí. Como te digo, hay una buena lectura ahí y hay que ver ese trabajo, tenemos que verlo. Ojalá, estoy buscando Sí. financiamiento ahora, estoy tratando de escribir el guión, tengo solamente el tratamiento narrativo, le falta harto todavía, pero nada, ojalá vea la luz en algunos años más, de alguna forma. Oye, y aparte de ese proyecto, ¿qué más se viene a futuro? Estamos tratando de retomar esta serie con personajes de la historia de Chile que a lo mejor no han sido tratados todavía y que forman parte de esta subtrama, y también ocuparlos como dispositivos para hablar también de otros temas. Por ejemplo, en el caso, tengo muchas ganas de hacer algo con Nicolás Akintremán y no hablar tanto de la biografía de ella, sino que hablar de todo lo que la rodeó, todo lo que significó, incluyendo este bosque sumergido que existe en Ranco ahora. Pero claro, serían quizás un cambio más abajo que Bestia por un tema de presupuesto, pero estamos trabajando y tratando de buscar financiamiento para realizar esta serie que hasta el momento tiene 4 personajes más y en eso estamos. El nombre tentativo hasta el momento es Un País Invisible y en eso estamos, en esos 2 proyectos. También hay una idea de Martín Erazo también, que también tiene que ver con el conflicto mapuche, visto desde el lado Winca. Entonces como que también hay algo interesante ahí. Entonces estamos planeando nuevas cosas, también tratando de abordarlas de la misma forma. No hacer lo que ya está hecho, sino que tratar de aportar desde una nueva mirada y aprovechando la animación a favor. Oye, Hugo, invitemos entonces a los espectadores de Autor Material a que busquen tu trabajo, a que los vean y sobre todo que busquen a Bestia. Claro, Bestia va a estar en Onda Media del 14 al 18 de julio. Es cosa de meterse y ahí van a estar todos los cortometrajes que están en competencia en Chile Mono, de la competencia latinoamericana. Nosotros estamos en esa categoría y van a poder disfrutar de todos los cortometrajes y aparte de Bestia también, y lo van a poder ver todas las veces que quieran durante esos días. Está geolocalizado para algunos países de Sudamérica, menos Argentina, México y Colombia, que ahí tenemos futuros estrenos cercanos. Súper. Hugo, gracias por haber estado hoy día en el programa, gracias por habernos acompañado, por decir sí a la invitación. Y nada, pues cuando quieras, vuelve, nos visitas, conversamos, ¿cierto? Seguimos conversando de cine. Súper, estuvo buena la conversación.